Año 1867. Varsovia, Polonia. Aquí nace María Salomea Skłodowska, una niña con un apellido muy difícil de pronunciar. María nace en una familia con muchos problemas. Primero, no tienen dinero. Segundo, Polonia está controlada por el Imperio Ruso y no hay mucha libertad. Y tercero, en esa época las mujeres no podían estudiar en la universidad. Es decir, ser pobre, polaca y mujer no era la mejor combinación para empezar la vida. El padre de María era profesor de matemáticas y física y le gustaba mucho enseñar. El problema era que trabajaba en escuelas controladas por rusos. Allí estaba prohibido enseñar cosas de la cultura polaca. Pero el padre no se rendía. Guardaba libros polacos en secreto y los enseñaba a sus hijos. Así que María creció escuchando. Chicos, recordad, esto que os explico no lo podéis repetir en la calle. Era como tener un padre profesor y al mismo tiempo un espía. La infancia de María no fue fácil. Su madre murió de tuberculosis cuando ella tenía solo 10 años. También murió una de sus hermanas. La casa siempre estaba triste, pero María era una niña muy fuerte. Le gustaba leer, aprender y observar todo lo que pasaba. A veces soñaba con ser científica. Pero claro, en esa época, a una niña que decía, yo quiero ser científica, la gente respondía, ¿científica? Mejor aprende a coser, hija. Spoiler, María no hizo caso. Como no podía entrar en la universidad, buscó otra solución. La universidad volante. ¿Y qué era eso? Una universidad secreta, sin edificios y sin carteles. Profesores y alumnos se reunían en casas particulares, en sótanos o en salones escondidos y estudiaban de todo, matemáticas, literatura, ciencias, etc. Era como Hogwarts, pero sin varitas mágicas y con más policía rusa. Allí, María aprendió muchísimo y descubrió que lo suyo era la ciencia. Y también aprendió otra cosa muy importante. Si quieres cumplir tus sueños, a veces hay que hacer las cosas de forma clandestina, de forma secreta. Así terminó la infancia de María Skłodowska, con pocas comodidades, con muchas pérdidas en la familia, pero con una cabeza llena de ideas y con una pasión enorme por aprender. Lo que todavía no sabía era que su vida iba a brillar, literalmente. María ya no es una niña, ahora es una joven con muchas ganas de aprender. Pero recordemos, estamos en Polonia a finales del siglo XIX. Las mujeres todavía no pueden estudiar en la universidad. ¿Qué hace María? ¿Se rinde? No. Ella busca un plan. Durante estos años, María trabaja como institutriz, es decir, como profesora privada de niños de familias ricas. Enseña matemáticas, lectura y escritura.
Así gana dinero para sobrevivir. Pero también ahorra para poder estudiar algún día. Lo curioso es que mientras enseñaba a los hijos de los demás, ella soñaba con estudiar para sí misma. Era como ser chef en un restaurante, pero sin poder comer lo que cocinas. En esa época, María se enamora. Sí, incluso los futuros premios Nobel tienen sus historias de amor. Ella da clases en la casa de una familia y allí conoce al hijo mayor, Kazimierz Zurawski, un chico simpático y estudiante de matemáticas. Se gustan, se enamoran y parece una historia perfecta. Pero claro, había un problema. Su familia, la familia de Kazimierz. Cuando Kazimierz dice que quiere casarse con María, sus padres responden: ¿casarte con una institutriz pobre? No, ni hablar. Y se acabó la relación. Fue un golpe muy duro para María, que escribía después que ese rechazo fue uno de los momentos más tristes de su vida. Pero María no se rinde. Mientras trabaja como institutriz, sigue estudiando sola, leyendo libros de física y matemáticas y soñando con un futuro mejor. En secreto, guarda la esperanza de ir algún día a París, donde las mujeres sí podían entrar en la universidad. De hecho, hace un pacto con su hermana Bronisława. El plan era este. Bronisława va primero a París para estudiar medicina y María trabaja como institutriz y le manda dinero. Después, cuando Bronisława ya esté establecida, le tocará a María ir a París. Un plan en dos fases, como una operación militar. Así pasó su juventud, enseñando a niños ricos, soñando con el amor imposible de Casimir y planeando su futura aventura en París. Año 1891. María Skłodowska, con 24 años, sube a un tren en dirección a París. Lleva una maleta pequeña, mucho frío en el cuerpo y un sueño enorme: estudiar en la Sorbonne, la universidad más prestigiosa de Francia. Al llegar, decide cambiar su nombre. Deja de ser María y se convierte en Marie. Más corto, más francés y también más fácil para que sus profesores no necesiten pronunciar Skłodowska. La vida en París no fue nada fácil. Marie tenía poco dinero, vivía en un cuarto muy pequeño, sin calefacción, con paredes llenas de humedad y con mucho frío. Para comer, muchas veces solo tenía pan, mantequilla y té. A veces se desmayaba en clase por el hambre. Pero en lugar de quejarse, decía: bueno, al menos tengo tiempo para estudiar. Y seguía con los libros de física y matemáticas. En la Sorbonne, Marie brilló desde el principio. Estudiaba como una loca. Pasaba horas y horas leyendo, haciendo cálculos y asistiendo a clases. Sus compañeros la miraban con cara de sorpresa, porque casi nadie podía seguir su ritmo. En 1893 consigue su licenciatura en física. Y no solo eso, la consigue siendo la número 1 de toda la promoción.
Un año después, logra también la licenciatura en matemáticas, quedando en segundo lugar. Era oficial. La chica polaca pobre, que estudiaba en una universidad clandestina, secreta, ahora estaba entre las mejores científicas de Francia. En este momento de su vida, Marie ya estaba preparada para algo grande. Lo que todavía no sabía era que pronto conocería a un hombre que cambiaría su vida para siempre, Pierre Curie. París, 1894. Marie ya ha terminado sus estudios y busca un lugar donde investigar. Y un amigo le presenta a un joven físico francés, Pierre Curie. Pierre era un hombre tímido, despistado y muy inteligente. De esos que van por la calle pensando en fórmulas matemáticas y se olvidan de mirar si viene un coche. Spoiler, eso sería un problema más adelante. Cuando Pierre conoció a Marie, se quedó fascinado. No era común encontrar una mujer que supiera más de física que la mayoría de hombres de la Sorbonne. Marie y Pierre se empiezan a ver cada vez más, hablando de experimentos, de electricidad y de magnetismo. Mientras otras parejas se regalaban flores o chocolate, ellos se regalaban fórmulas matemáticas y probetas. Pierre le declara su amor a Marie y funciona. Los dos comienzan una relación. En 1895 se casan. La boda no fue lujosa. Nada de castillo, ni banquete, ni vestido con diamantes. De hecho, Marie fue a la boda con un vestido azul oscuro muy sencillo. Y lo más gracioso, después lo usaba como bata de laboratorio. Imagina casarte y luego ponerte el vestido para mezclar ácidos. Práctico, eso sí. Y como regalo de boda, no hubo un coche, ni luna de miel en la playa. Hubo 2 bicicletas. Y se fueron de viaje en bici por Francia. Sí, los Curie eran así. Románticos, pero de una manera diferente. En el laboratorio empezaron a trabajar juntos. Su primera gran misión era estudiar unos misteriosos rayos descubiertos poco antes por Willem Röntgen y Henry Becquerel. Espero que la pronunciación esté bien. Marie fue quien dio el paso decisivo. Investigó unas sustancias que parecían emitir una energía invisible. Así, poco a poco nació la palabra radioactividad. Marie y Pierre trabajaban día y noche en un taller mal ventilado, rodeados de materiales que brillaban en la oscuridad. Y claro, decían cosas como, qué bonito es este frasco, mira cómo brilla, parece magia. Spoiler, no era magia, era radiación. Y así comenzó la gran aventura científica de los Curie, una pareja que, en lugar de cenar a la luz de las velas, prefería cenar a la luz del radio. Finales del siglo XIX. Marie y Pierre trabajan sin descanso en su laboratorio. Analizan minerales, miden energías invisibles y se pasan el día rodeados de polvo negro, ácidos y probetas.
Y en 1898 hacen un descubrimiento histórico, el polonio. Marie le pone ese nombre al material en honor a su querida Polonia, que en aquel momento ni siquiera existía como país independiente. Ese mismo año descubren algo todavía más potente, el radio. El radio era increíble, brillaba en la oscuridad, calentaba el aire y parecía tener poderes mágicos. Los Curie no sabían exactamente cómo funcionaba, pero estaban seguros de que habían hecho un descubrimiento muy importante para la ciencia. Lo que no sabían era que también habían abierto la puerta al cáncer. Mm. Pero eso ya lo descubriremos más tarde. La noticia corre por toda Europa. De repente, el radio se convierte en la moda del momento. La gente pensaba, si brilla, tiene que ser bueno. Y empezaron a meter radio en todo, utilizar radio para todo. Cremas de belleza con radio, agua con radio para dar energía, pasta de dientes con radio para sonreír en la oscuridad, relojes que brillaban en la mesilla de noche gracias al radio. Sí, era como la Coca-Cola en sus inicios, pero radiactiva. Y mientras tanto, Marie y Pierre seguían trabajando como locos, sin preocuparse demasiado por su salud. Tenían las manos quemadas, estaban cansados, pero felices de estar cambiando la ciencia. En 1903, Marie y Pierre reciben el Premio Nobel de Física, junto con Henry Becquerel. Marie se convierte entonces en la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel. Lo gracioso es que al principio querían dar el premio solo a Pierre y a Becquerel, y fue gracias a una carta de Pierre que incluyeron a Marie. Es decir, había descubierto Marie un universo radioactivo y aún pensaban en no poner su nombre. Mm. Y así empezó la época dorada de los Curie. Premios, fama, ciencia y toneladas de radio por todas partes. Una época brillante, literalmente. Pero la vida de Marie Curie no fue solo éxito y gloria. En 1906 llegó una tragedia que lo cambió todo. Pierre Curie, el hombre despistado que siempre iba pensando en fórmulas matemáticas, cruzó una calle de París sin mirar bien. En ese momento pasó un carro tirado por caballos y lo atropelló. Pierre murió al instante. Sí, así de absurdo. Después de años jugando con materiales radiactivos sin protección, no murió por radiación, sino por un accidente de tráfico con caballos. Marie quedó destrozada. Tenía 38 años, dos hijas pequeñas y un mundo entero en contra. Porque además de ser mujer, ahora era mujer viuda, una mujer que ha perdido a su marido. Pero en lugar de rendirse, decidió seguir adelante. Tomó el puesto de su marido en la Sorbonne y se convirtió en la primera mujer profesora de física en esa universidad. Allí dio su primera clase con un aula llena de alumnos que la miraban con curiosidad. Era un momento histórico.
Marie también continuó con sus investigaciones y en 1911 recibió el Premio Nobel de Química por descubrir el polonio y el radio y por aislar estos elementos. Con este ya tenía 2 premios Nobel, física y química, algo que muy pocas personas han conseguido en la historia. Por supuesto, los periódicos de la época no siempre hablaban de sus logros científicos. Muchos preferían criticarla por ser mujer extranjera o por tener una relación sentimental con otro científico, Paul Langevin. Mientras tanto, Marie respondía con la frialdad de una científica. Mis descubrimientos hablan por mí. Así, entre el dolor personal y los éxitos profesionales, Marie Curie se convirtió en la científica más famosa del mundo. Había perdido a Pierre, pero no perdió su pasión por la ciencia. Y todavía le quedaba una sorpresa más: la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Europa entera se convierte en un campo de batalla, lleno de trincheras, bombas y heridos. Marie Curie, que ya era una científica famosa, podría haberse quedado tranquila en su laboratorio, pero no. Ella decide que tiene que ayudar. El problema principal de los hospitales militares era que los médicos no podían ver bien las heridas internas. No sabían si un soldado tenía un hueso roto, una bala en el cuerpo o un problema interno más grave. La solución de Marie: rayos X móviles. ¿Sí? Ella organiza unas ambulancias especiales que llevaban máquinas de rayos X. Eran coches equipados con tecnología para hacer radiografías en el mismo campo de batalla. Se las llamaba Petit Curie, pequeñas Curies. Pero Marie no se limitó a inventar el sistema. También condujo ella misma una de esas ambulancias hasta el frente, hasta el campo de batalla. Imagina la escena. Mientras los soldados intentaban sobrevivir, aparecía Marie Curie con su bata blanca y un coche lleno de cables y tubos. Además, entrenó a su hija Irene y a más de 100 mujeres para manejar estas máquinas. Gracias a ellas, miles de soldados pudieron ser tratados correctamente y salvar su vida. Pero, por supuesto, no todo el mundo lo entendía. Algunos generales pensaban que esas máquinas eran inútiles o demasiado modernas. Pero, cuando vieron que funcionaban, cambiaron rápido de opinión. Era simple. Sin rayos X, amputaban piernas y brazos sin pensar. Con rayos X, podían ver dónde estaba el problema y operar con más precisión. En pocas palabras, las pequeñas Curie salvaron miles de vidas. Y así fue como, además de cambiar la ciencia, Marie Curie también cambió la guerra. No ganó medallas militares, pero su trabajo fue tan importante como el de cualquier general. Y todo eso sin dejar de ser oficialmente la señora del radio. Después de la guerra, Marie Curie era una celebridad mundial. Había cambiado la ciencia, había salvado miles de vidas con sus ambulancias radiológicas y era respetada en todas partes.
Pero había un problema, la radiactividad. Esa misma maravilla que la había hecho famosa también la estaba matando poco a poco. Marie había trabajado durante años manipulando radio sin protección. Guardaba frascos brillantes en los bolsillos, en los cajones y hasta en la mesilla de noche, como si fueran lámparas mágicas. En aquella época nadie sabía lo peligroso que era. Y claro, el problema se fue acumulando en su cuerpo. Aún así, Marie no paró. Viajó a Estados Unidos para conseguir dinero y apoyo para sus investigaciones. Allí fue recibida como una estrella de rock de la ciencia. Hasta le regalaron un gramo de radio, muy valorado en la época, guardado en una cajita de plomo, como si fuera un trofeo. Marie seguía investigando, enseñando y motivando a nuevas generaciones, entre ellas su hija Irene, que más tarde también ganaría un premio Nobel. Vamos, que ser genio se convirtió en una tradición familiar. Pero en 1934, a los 66 años, Marie Curie murió de anemia aplásica, una enfermedad causada por la radiación. Fue el final de una vida brillante en todos los sentidos. Y aquí viene lo mejor. Sus cuadernos de laboratorio, todavía hoy, más de 100 años después, son tan radiactivos que para consultarlos tienes que usar un traje protector y firmar un documento de responsabilidad. Es decir, puedes leer la lista de la compra de Magui, pero con peligro de radiación. Y en resumen, Marie Curie fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, la primera mujer profesora en la Sorbonne y la científica que iluminó el mundo. Su legado sigue vivo en la medicina, en la física y en la química. Y si algo demuestra su vida es que, aunque el camino esté lleno de obstáculos, si tienes pasión, puedes cambiar la historia. Fin.